brinda porque para la suite es muy complicado, yo me enredo más, de pronto las herramientas se me quedan cortas, ¿cierto? Y entonces eso se nos va volviendo también en un trabajo adicional. Y entonces, ¿cómo la suite realmente nos puede empezar a apoyar en eso? Seguramente también, muchas veces, hablando nuevamente de la información, tenemos esos datos, pero no tenemos esa información que nos brinde un poco más de, de las sensaciones que necesitamos para poder mostrar o para poder entender o para convertir ese dato en una información efectivamente relevante. Y seguramente a todos nos ha pasado, oiga, yo creo que el sistema efectivamente puede hacer esto, pero realmente no sé bien cómo hacerlo. Yo pensaría que efectivamente la herramienta debería estar en la capacidad de mostrarme este dato, pero de manera directa no he podido encontrar cómo efectivamente ella lo puede hacer, ¿sí? Y creo que eso es una sensación con seguridad que nos ha pasado a todos. Para los que de pronto me conocen, habrán escuchado en algún momento que yo fui un administrador funcional, estuve del lado de ustedes durante mucho tiempo antes de ser consultor acá en Pensemos. Yo trabajaba administrando la suite en algunas entidades y esta pregunta me la hacía muy a menudo, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y resulta que la respuesta es, existen opciones. Son opciones que a veces podríamos llegar a pensar que son un poquitico más avanzadas, ¿cierto? Dentro de lo que es la administración, pero vamos a ver que tampoco es nada tan complicado. Y en últimas, quiero que sí tengan muy en cuenta que desde Pensemos, siempre estamos buscando cómo hacerle las cosas a ustedes más fáciles, cómo buscar que efectivamente la herramienta tenga más y mejores funcionalidades. Y uno de esos retos que desde Pensemos tenemos estipulado, tenemos planteados y vamos en la búsqueda precisamente de cómo lograrlo, pasa precisamente en cómo mostramos esos datos de manera más sencilla. Vamos en ese proceso, ¿cierto? Y para eso precisamente es que ya tenemos cierto tipo de herramientas que esperamos en un futuro próximo sean cada vez más automáticas. Y esto nos lleva, digamos, a un último elemento que quiero que ustedes piensen, analicen y a partir también de lo que les voy a estar mostrando el día de hoy, puedan identificar si efectivamente eso lo podrían transformar en algo que para ustedes sea de mucha relevancia, ¿cierto? Que ustedes empiecen a imaginar, pues a mí me gustaría un reporte tal vez de indicadores, tal vez de planes, tal vez de mejoras que me muestre cierto tipo de información y a partir de lo que vamos a ver precisamente el día de hoy, es muy probable que ustedes digan, creo que sí lo podemos hacer, ¿cierto? Tal vez necesito un acompañamiento, tal vez yo mismo lo puedo hacer porque ya identifiqué que existe una herramienta dentro del sistema que tal vez me puede llegar a ayudar con eso. ¿Listo? Entonces, esto para iniciar unas preguntas que seguramente todos nos hemos hecho y que precisamente fue la motivación de hacer este bootcamp y demostrarles de alguna manera que muchas de esas preguntas efectivamente las podemos resolver, ¿sí? Y entonces precisamente aquí lo que queremos es que no solamente aprendamos a usar funcionalidades, ¿sí? Funcionalidades que tal vez ustedes ya conocen, como generar presentaciones, como generar indicadores, como generar planes, sino mostrar cómo esa información que tenemos contenida dentro del sistema yo la puedo convertir realmente en unos dashboard, en unos elementos de seguimiento que para mí sean coherentes, consistentes, fáciles de interpretar y que me permitan a mí en últimas tomar mejores decisiones y comunicar hallazgos con una mayor claridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en últimas acá está toda la información de la gestión institucional. Y mucha parte de lo que nosotros debemos garantizar es que esa información efectivamente esté disponible para que las personas que tienen que tomar las decisiones lo puedan hacer de la mejor manera posible y que también esa información se encuentre al día, se encuentre en línea,
De acuerdo, que yo no tenga que hacer muchas transformaciones por fuera de la herramienta para poder lograr precisamente ese cometido, sino que la propia suite ya esté en la capacidad de ir brindándome esa información. ¿Listo? Mi promesa dentro de esta experiencia es que con seguridad algo nuevo se van a llevar, algo nuevo van a aprender. Puede que muchas cosas de las que vayamos a analizar hoy y el día jueves ustedes digan, sí, yo la conocía, pero les aseguro que vamos a llegar a ese milla extra, a eso que ustedes dijeron, probablemente no lo puedo hacer, pero resulta que sí había un modo, ¿sí? Tal vez con un poco de atención, ¿cierto? Y de analizar ciertos puntos específicos dentro de la sesión y dentro de lo que les vamos a estar compartiendo, vamos a saber cómo lo vamos a lograr. ¿Listo? Esa es mi promesa. Espero efectivamente que la pueda cumplir y espero que al final de la segunda sesión ustedes digan, Sebastián, efectivamente lo logró, ¿cierto? Eso es lo que yo realmente espero con este ejercicio. Bien, ahora, para desarrollar precisamente eso, pues hemos tomado o hemos definido unos elementos centrales, ¿sí? Eh, Eri, ¿estás por acá? Qué pena. Tú estás grabando la sesión, ¿cierto? Para que Sí, quede acá registro estamos para grabando. todos. Ujú, sí. Muy bien. Listo. Entonces, para esto, nosotros nos vamos a centrar en una serie de elementos que a veces nosotros no le concedemos o no le entendemos o no entendemos todo el potencial que esos elementos pueden llegar a tener a nivel de la herramienta precisamente para organizar esa información y para poder hacer seguimiento. ¿Sí? Uno de los elementos que vamos a estar viendo son los reportes personalizados. En este caso, nos vamos a centrar en lo que es indicadores y planes, mucho en planes. Sin embargo, los reportes personalizados es un elemento que es escalable durante o de entre toda la suite. En cualquiera de los módulos que nosotros trabajemos dentro del sistema, vamos a encontrar que efectivamente nosotros contamos con una persona, con una posibilidad de generar reportes personalizados. Recordemos que los reportes personalizados lo que me permiten a mí es definir qué quiero ver y cómo lo quiero ver. Y precisamente esos reportes a mí me pueden empezar a ayudar a responder preguntas ya de manera muy explícita como cuáles son las tareas que están atrasadas, cuáles son las tareas que están finalizadas, cuáles son los indicadores que están al día, cuáles son las mejoras que efectivamente están atrasadas, en qué paso van las mejoras, quiénes los están gestionando. ¿Sí? Y esa información hacer que se vuelva dinámica en la medida en que yo quiera consultarla. ¿De acuerdo? Los reportes personalizados son una herramienta fundamental para poder extraer información detallada de la herramienta. Digamos que es la herramienta por excelencia para el detalle de esa información. Recuerden también, en muchos de los módulos tenemos una serie de reportes que ya vienen predefinidos, pero el reporte personalizado es esa herramienta que nos da la flexibilidad de poder elegir exactamente qué es lo que queremos ver. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los puntos neurálgicos que tenemos muchas veces dentro de la herramienta es que nos puede parecer abrumador la cantidad de opciones que tenemos, ¿cierto? Si ustedes entran a cada uno de los módulos, nos vamos a ir viendo que cada módulo tiene diferentes opciones, diferentes botones, diferentes filtros, una cantidad de elementos que para una persona que tal vez no tenga una interacción de manera muy continua con el sistema como serán nuestros usuarios finales, puede llegar a ser confuso. Y aquí es donde nosotros, precisamente como administradores funcionales de la herramienta, debemos colocarles a disposición una serie de elementos que a ellos se les facilite. Y creo que por la propia naturaleza de nuestras entidades, por el propio modelo de gestión que se trabaja en las entidades, tanto públicas como privadas, pues uno de esos elementos es que la mayoría de nuestras entidades maneja un mapa de operación por procesos.
¿cierto? Y hacer que la navegación de la información que yo tengo dentro del sistema se haga precisamente a través de ese mapa de procesos, pues va a ser para los usuarios que se facilite precisamente encontrar esa información que yo necesito, esa información de indicadores, esa información de planes, esa información de riesgos, en fin. Si yo sé cuál es mi proceso, yo ya no me tengo que preocupar por dónde tengo que navegar, porque lo importante es que yo voy a tener a disposición esa información, ¿cierto? Y ese mapa de procesos, pues obviamente se va a convertir en esa brújula para una navegación fácil y directa dentro de la herramienta. Pero entonces aquí ya vamos viendo dos cosas, que tenemos la posibilidad de generar unos reportes personalizados, pero también una posibilidad de generar presentaciones, que sería la integración con el mapa de procesos, pero esos dos elementos yo los puedo unir para generar un elemento visualmente muy atractivo y fácil de entender por los usuarios, pero con el detalle de la información específica que nosotros necesitamos precisamente para poder hacer los seguimientos que se requieren desde nuestras oficinas, ¿cierto? Entonces, muchas veces generamos unas presentaciones, pero no nos está vinculando información que nos permita precisamente llegar a ese detalle. Y la idea precisamente es analizar cómo yo puedo efectivamente empezar a sacar el mayor provecho. Y aquí vamos a ver diferentes herramientas que vamos a tener a disposición dentro del sistema. Y finalmente, como yo les comentaba, en algunas ocasiones no le sacamos todo el potencial que tienen algunos elementos de la herramienta. Y uno de esos es lo que se denominan los atributos personalizados, ¿cierto? Y para que todos hablemos el mismo idioma, ¿qué es un atributo personalizado? Pues no es otra cosa que la capacidad que tiene el sistema, básicamente dentro de cualquier módulo, de generar unos campos adicionales que no vienen por defecto dentro de la herramienta. Lo que me lleva básicamente a que a nivel de mi entidad yo pueda llegar a un nivel de personalización tal que la herramienta me puede brindar a mí los datos que yo necesito. ¿Por qué? Porque para algunas entidades la alineación de su operación la hacen basados en algunos elementos, ¿cierto? Muy del MIPG. Otras lo hacen con respecto a calidad, otras lo hacen con respecto a seguridad de la información. Y cada uno de esos elementos, las entidades, si bien existen unos estándares, también les dan su toque. Y entonces esos atributos son precisamente los que me van a ayudar a que la información se guarde, se organice tal como la entidad lo necesita. Y resulta que esos atributos personalizados se convierten en un insumo fundamental precisamente para generar los dashboard o esos tableros de control, porque lo que van a hacer es organizar, filtrar la información y permitirme extraer datos de elementos específicos que yo requiero. ¿Sí? Entonces, probablemente en muchas de las asesorías que ustedes de pronto han tenido con nosotros, habrán notado que el tema de los atributos personalizados se convierte o nosotros buscamos que efectivamente todos esos datos que no tenemos dentro del módulo por defecto, pues los convirtamos en esos atributos, pero no solamente por guardarlos, sino porque esos atributos después me van a permitir extraer toda esa información. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy, pero ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar ahora mostrando un producto, ¿cierto? Un dashboard que nosotros creamos y poder visualizar hasta el nivel de profundización que podríamos llegar a través precisamente de estas herramientas que les estamos compartiendo acá, de los temas centrales del bootcamp y cómo los vamos a llevar precisamente a ese otro nivel, a ese nivel que esperamos de convertir precisamente esos datos en una información relevante. ¿De acuerdo? Y como la idea es que esto efectivamente sea un espacio colaborativo, un espacio de conocimiento para todos los que estamos acá inmersos, ¿cierto? Todos los que estamos participando, pues nosotros hemos propuesto un reto, ¿cierto?
No es obligatorio, ni mucho menos, pero la idea es que muchas personas puedan participar. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de aprender a hacer clic, se trata, como les digo, de compartir el conocimiento y cada uno de nosotros seguramente ha pasado precisamente por estos inconvenientes y lo ha logrado resolver de una u otra manera, ¿cierto? Unos muy creativos, otros más pragmáticos, pero seguramente todos tenemos estas mismas necesidades y creo que precisamente por eso estamos precisamente hoy acá. Entonces, ¿cuál es el reto? Muy sencillo. Si tú consideras que dentro de la entidad donde estás trabajando tienen un esquema de seguimiento ya implementado dentro de la suite y que pueda ser replicado por tus compañeros y que para ustedes efectivamente eso se convirtió en el corazón del seguimiento y la gestión institucional dentro de la herramienta, la invitación es que en la siguiente sesión que va a ser el próximo jueves, nos compartas precisamente cómo lo estás haciendo. Para eso, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta que no tenemos todo el tiempo disponible, ¿cierto? Porque vamos a ver algunas temáticas. Los vamos a invitar a que se inscriban, les vamos a compartir un formulario para las personas que efectivamente consideren que nos pueden compartir cómo lo vienen trabajando, esa práctica muy destacada que ustedes dicen con esto, nuestros líderes se han sentido supremamente contentos con esta información y obviamente, eh, pues esto va a tener su merecida recompensa al interior de nuestro bootcamp. ¿Listo? Entonces, recuerden, ¿sí? Esto es un espacio para que todos conozcamos, para que todos aprendamos, para que miremos las mejores prácticas. Acá nosotros vamos a proponer unas. No quiere decir que sean las únicas. Y el conocimiento que ustedes tienen de cada uno de los trabajos de sus entidades y cómo han enfrentado esos retos, con seguridad a todos nos van a enriquecer. ¿Listo? Entonces, el llamado precisamente a compartamos conocimiento, inscríbanse si tienen efectivamente ya algo. Si ustedes en todo caso dicen, venga, con lo que usted me está mostrando hoy, yo me quiero inscribir y quiero presentar una propuesta, también, ¿listo? Es válido. Sin embargo, en un principio, considerando pues que los tiempos son cortos, para que se pueda implementar, digamos que todo lo que les voy a mostrar, pues la idea es que ustedes puedan mostrar efectivamente cómo lo han venido trabajando y cómo ustedes han solucionado precisamente esos retos dentro de sus entidades. Muy bien. Entonces, con esta introducción, con estos elementos, con lo que ya vimos que vamos a ir trabajando durante nuestras sesiones, pues vamos a pasar ahora a la práctica. Bueno, y todo esto que usted nos está diciendo, efectivamente, cómo lo transformamos en en una información, en algo que para nosotros, digamos, es precisamente lo que necesitaban, tal vez esto era lo que yo estaba buscando. eh, Seguramente esto nos va a resolver muchas inquietudes, nos va a resolver muchas problemáticas y probablemente nosotros como administradores y los líderes que toman las decisiones pueden estar muy contentos, ¿cierto? Entonces, primero, pues nosotros tenemos acá un sitio que les compartimos, ya cada uno de ustedes tiene un usuario administrador. ¿Sí? Recuerden, ese usuario tiene absolutamente todos los permisos, así que por favor, tener cuidado con ese usuario de no ir a borrar nada, ¿cierto? Pueden construir, pueden configurar sus elementos, pueden editarlos, pero los que ustedes creen, por favor, mucho cuidado con eliminar o con modificar algo que no hayan configurado ustedes, porque podemos estar dañando el ejercicio de otros compañeros dentro de la sesión, ¿cierto? No es obligatorio que lo hagan, ¿cierto? Si alguien se quiere concentrar en los procedimientos que les voy a estar mostrando, perfecto, no hay ningún problema, pero en todo caso, pues colocamos a disposición el sitio porque hay personas que conocemos que efectivamente aprenden haciendo, ¿cierto? Todos aprendemos de maneras diferentes, entonces siéntanse en la libertad de utilizarlo. Bien, entonces, dentro de la suite. Uno de los elementos que en muchas ocasiones no le sacamos el provecho que es, precisamente son las páginas iniciales. ¿De acuerdo? Vean,
Acá, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente una página inicial que estoy utilizando, en este caso la de mi módulo administrador, en donde configuré una entrada, ¿cierto? Un elemento llamativo que está enfocado precisamente con nuestro objetivo, ¿cierto? Que son los reportes y seguimiento estratégico en la suite y un espacio para fortalecer el uso de esta información. Ustedes, o quiero que noten acá lo siguiente, esto sería para un usuario final. Vamos a empezar a analizar cómo el usuario final podría acceder a esta información. Y quiero que noten que ese usuario final en ningún momento va a tener que empezar a hacer una navegación a través de estos módulos, ¿sí? Todo lo vamos a centralizar a través de esta navegación de nuestra página principal y de una serie de presentaciones relacionadas con el mapa de procesos. Posteriormente, lo que vamos a aprender es nosotros como administradores cómo podríamos llegar efectivamente a lograr un resultado parecido, ¿de acuerdo? Pero desde mi punto de vista, que los usuarios finales usen la herramienta pasa por la facilidad que nosotros les demos a ellos para encontrar precisamente la información. Bien, entonces, en nuestra página inicial es una página inicial muy sencilla, ¿cierto? Yo la puedo complicar todo lo que yo quiera, pero acá lo que vale o lo que queremos mostrar es que el elemento que va a concentrar la información pasa por nuestro mapa de procesos, como yo ya se los había explicado, ¿cierto? Entonces, acá un botoncito muy sencillo que si yo le doy clic, ¿qué hace? Me va a abrir una presentación. Todos sabemos ya o todos debemos saber qué son las presentaciones. Una presentación acá donde básicamente tenemos un mapa de procesos. Si yo trabajo en una entidad, claramente debería saber dentro de mi proceso de inducción o de reinducción o de toda la labor que yo realizo diariamente a qué proceso pertenezco, ¿cierto? Y si yo hacia qué proceso pertenezco y aquí efectivamente tengo una imagen con mis procesos, pues fácilmente yo puedo realizar esa navegación. En este caso nos vamos a centrar en este proceso de dirección y liderazgo. Entonces noten cómo, pues a través de esta interacción, para el usuario final es independiente. Cómo llegué ahí no le interesa, ¿cierto? Yo sé que aquí tengo mi proceso de dirección y liderazgo y yo quiero explorar esa información que tiene dirección y liderazgo. Entonces le doy clic. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pues una anidación de presentaciones, ¿cierto? Donde yo puedo anidar la presentación uno con la presentación 2 con la presentación 3, etcétera, ¿sí? Otro elemento importante de las presentaciones pasa precisamente por las fechas, porque estas presentaciones son dinámicas. Acá lo que voy a mostrar es información de la herramienta. Y para nuestro ejercicio, para nuestro ejemplo, nos centramos en cómo poder mostrar información relacionada con indicadores y planes, ¿sí? Donde todos hemos vivido, o muchos de nosotros seguramente hemos vivido, que al inicio de nuestra gestión tenemos que hacer una cantidad de planes de acción y esos planes de acción seguramente los tienen que ejecutar diferentes procesos, diferentes personas, pero además de todos esos planes de acción le están apuntando a diversos elementos dentro de nuestra entidad, que a las dimensiones del MIPG, que a las políticas del MIPG, seguramente que a los planes del decreto 612 o al plan estratégico o a los planes de calidad o a los planes de gestión ambiental. En fin, yo tengo una cantidad de planes. Pero a mí lo que me interesa saber particularmente como proceso de dirección y liderazgo, pues es cómo yo interactúo realmente con esos planes, con esas actividades que en últimas son las que yo tengo que ejecutar, ¿sí? Y eso pues pasa precisamente porque estas presentaciones se me pueden convertir en elementos dinámicos a través de estas fechas de corte. No solamente son para mostrar imágenes, son para mostrar datos. Entonces, si yo aquí coloco una fecha, pues claramente como esto es una imagen, no hay ningún dato interactivo. Pero cada vez que yo abro una presentación que se encuentra enlazada, ¿cierto? Y yo ya tenía una fecha de corte, todas las presentaciones y todos los datos van a estar enlazados a esa fecha de corte, ¿sí? Y quiero que vean acá, esto es un dashboard muy sencillo y probablemente en algún momento ustedes dijeron, ¿y eso cómo lo hago? Bien, y vean acá, me voy a centrar. Lo que yo quiero conocer dentro de este dashboard
es cómo está la gestión de mis actividades dentro de la herramienta. Como proceso de dirección y liderazgo, como líder de ese proceso, yo necesito realizar un seguimiento a cómo va la ejecución de todas las actividades que se encuentran a nuestro cargo, ¿cierto? En un momento determinado del tiempo. Y entonces acá nos empiezan ya a aparecer unos datos consolidados, unos datos numéricos, ¿sí? Que probablemente algunos de ustedes dijeran, no, pero es que eso no me lo saca la herramienta o no lo puedo colocar en una presentación. Por ahí se abrió ya. Pero resulta que sí hay métodos, ¿cierto? Que vamos a ir explorando. Quiero que noten acá lo siguiente. En una, en una primera instancia, tengo los indicadores relacionados con la gestión de mi planificación, ¿cierto? Tengo un cumplimiento que va a diciembre, que me está diciendo que el cumplimiento es de un 67%, ¿cierto? De manera inmediata, yo ya estoy identificando que me encuentro un poco colgado, ¿cierto? Un poco atrasado con respecto a mi planificación. Me muestra un avance real y un avance esperado, pero acá lo importante de esto es que esos datos el sistema los está buscando dentro de todo mi módulo de planes. No es que haya un solo plan de dirección y liderazgo, no, ¿cierto? Lo que yo tengo son 5, 6, 7, 8 planes donde dirección y liderazgo está participando con una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 actividades. Lo que aquí estamos haciendo es consolidando toda la información de todas las actividades que tiene a su cargo dirección y liderazgo con corte al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Pero no se me queda ahí. También el sistema ya me está diciendo esta presentación cuántas tareas tenía en total dirección y liderazgo a su cargo durante la vigencia 2025. De esas 33 tareas, ¿cuántas se encuentran finalizadas? Y de esas que se encuentran, de las finalizadas también me está diciendo cuáles yo tengo, del total me está diciendo cuáles tengo vencidas, ¿cierto? Estoy más que seguro que para algunos de nosotros llegamos a pensar, estos datos yo no los puedo plasmar dentro de una presentación cuando no tengo un plan unificado, sino que tengo diferentes planes y esta persona o este equipo trabaja en diferentes planes, ¿sí? Estoy más que seguro que a alguno le pasó en algún momento, dijo, yo no puedo sacar este dato, ¿sí? Y como podemos ver, sí lo podemos sacar. Y no es una foto, vean. Yo me voy a devolver aquí, le voy a decir, muéstreme el dato al 30 de noviembre y le digo actualizar y vean cómo todos los datos efectivamente cambian. Y me dice, el total de tareas de la vigencia son 33, pero a noviembre yo tenía 15 finalizadas y 6 vencidas, ¿cierto? Y obviamente los resultados de cumplimiento, avance real y avance esperado se modificaron, ¿de acuerdo? Es decir, no crean que esto aquí es una fotico con unos datos, no, son elementos que estamos extrayendo efectivamente de manera dinámica dentro de la herramienta. Vean cómo aquí vuelve y cambia al 31 de octubre, ¿sí? En la parte inferior, pues una gráfica de cómo se fue mostrando la información, cómo efectivamente empezamos a identificar una brecha dentro del avance esperado, que es el café, y el avance real, que es el verde, durante un periodo de tiempo, ¿sí? Se nos empezó a abrir, es decir, nos empezamos a quedar atrasados. Bien, entonces, acá viene lo primero. Efectivamente, a nivel del sistema tenemos un método que nos permite a nosotros consolidar cierto tipo de información, ¿sí? Pero no solamente eso. Para los que alguna vez han trabajado presentaciones, sabrán que colocar este tipo de imágenes de fondo a veces es o muy engorroso o simplemente nos queda muy complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque la herramienta solamente nos permite colocar un fondo y que las dimensiones efectivamente nos cuadren. Ahí se nos empieza a complicar un poco el asunto, ¿cierto? Y vamos a ver que también ya existen o que tenemos unos métodos que nos ayudan a que eso sea un poco más sencillo.
Pero quiero que noten acá lo siguiente. Yo tengo una serie de actividades en diferentes planes. En total tengo 5 planes y cada uno de esos planes tiene unas actividades y varias de esas actividades están asociadas a dirección y liderazgo, ¿cierto? Vean esto que tenemos acá. Al lado derecho esto voy a hacer un reporte, ¿cierto? Acá voy a tener que colocar mi fecha de corte, ¿cierto? Voy a colocar acá 31 de octubre de 2025. Bien, 31 de octubre del 2025. Debo colocarla acá. No es posible vincular esta fecha con esta, ¿sí? Pero quiero que vean esto. Yo le digo, muéstreme las tareas general y él me va a mostrar un reporte donde yo efectivamente tengo las 33 tareas asociadas. Pero si le digo, muéstreme las tareas finalizadas, él me va a mostrar las tareas finalizadas al 15 de octubre. Si le digo, muéstreme las tareas vencidas, él me va a mostrar las tareas vencidas efectivamente al 31 de octubre. Y si yo cambio la fecha y le digo, venga, no, muéstremelas al 30 de noviembre, él me refresca la información tanto de las tareas vencidas como de las tareas finalizadas como de las tareas en general, ¿cierto? Alguien probablemente me puede decir o puede pensar, ok, esto es lo mismo que un reporte personalizado con unos filtros relacionados. Y la respuesta en un principio es sí, pero recuerden que los reportes personalizados para los que lo han trabajado necesariamente me abren una ventana adicional y esa ventana adicional yo la tengo que ir generando para tareas finalizadas, para tareas vencidas, para el total de tareas y esa fecha la tengo que cambiar. Y aquí lo que estamos haciendo es en una sola visualización, por ahí se le abre el micrófono a alguien, una sola visualización, tener toda esa información aquí a la mano. Y obviamente son elementos que nosotros vamos a poder exportar, ¿cierto? Como cualquier reporte. Yo le puedo decir aquí exportar y le digo, venga, expórteme esta información a un XLSX, ¿cierto? Si es que yo la quiero manejar para algún tipo de detalle y obviamente pues el sistema me lo va a generar. Bien, entonces esto con seguridad es algo que probablemente no todos habíamos llegado a trabajar en un determinado momento, ¿sí? Aquí me abrió el Excel. Como les decía, yo tengo diferentes planes, vean, tengo un plan que es asegurar la eficiencia y transparencia, pero por acá tengo otro que es fortalecer la estrategia y por acá tengo que es fortalecer la operación. Entonces, probablemente estos datos, si fuera un solo plan, yo los hubiera podido sacar relativamente sencillo. Pero cuando son diferentes planes asociados o que el proceso participa en diferentes planes y en diferentes actividades, porque no es en todos los planes, la cosa se complica, pero aquí vamos a encontrar un método mucho más fácil para hacerlo. ¿Listo? Pero no solamente nos quedamos ahí. Resulta que como proceso, pues seguramente yo también, como líder, me gustaría saber cómo yo efectivamente logro esa alineación con el MIPG y quiero que noten ahí como yo al darle clic precisamente en la alineación MIPG, él ya me empieza a reorganizar los datos y ahora me dice, usted como proceso de dirección y liderazgo, ¿cierto? Usted le está apuntando a la dimensión de direccionamiento estratégico, de talento humano, de información y comunicación, de evaluación de resultados y me pasa para cada uno de estos elementos también esos datos. Y además de todo, me genera, por ejemplo, una brecha donde me está diciendo cuánto es lo que le está faltando para efectivamente lograr ese 100% de cumplimiento. ¿Sí? Pero no se me quedan en los datos crudos, porque resulta que ahora sí, desde acá yo también puedo generar otro tipo de enlace a los reportes ya específicos, donde aquí, por ejemplo, me está sacando exactamente cuáles son todas las tareas de mi proceso de dirección y liderazgo y de la dimensión de direccionamiento estratégico. Entonces aquí yo ya puedo ver ese detalle, exactamente cuáles son las actividades que están dentro de todos los planes del módulo pero consolidadas. Y eso mismo lo puedo ver acá en información y comunicación. Y de ese modo noten cómo
Yo no he tenido que navegar por absolutamente ningún módulo, pero tengo toda la información disponible. Pero no se queda ahí. Resulta que aquí como yo tengo una serie de indicadores que me están mostrando el avance real, el avance esperado y el cumplimiento, a mí me gustaría llegar hasta un poquitico más a detalle de ese indicador, ¿sí? Y resulta que aquí, al darle clic, tengo dos opciones, uno con la lupita o dando clic, ¿cierto? Dentro del mismo indicador me aparece una opción que se llama, dentro del menú, otras opciones, y esto lo que hace es que me redirige a un elemento dentro del sistema que se llama un dashboard, que trabaja dentro del módulo de BSC mostrando información detallada de los indicadores. Entonces noten cómo en esa pantalla anterior yo tenía un dato puntual, que era este, ¿cierto? Para mi indicador. Pero resulta que este dato puntual yo también ya lo puedo empezar a ver de manera dinámica o de manera histórica y puedo ver cada uno de los resultados históricos. Pero no solamente eso, sino que para ese indicador, y esto pasa en general con cualquier tipo de indicador, yo podría ver cuáles son los componentes, ¿cierto? Tanto en una tabla como en valores numéricos y también la parte histórica de cada uno de esos componentes, y esto también vuelve a convertirse en un elemento dinámico y además de todo, si yo a ese indicador le generé un análisis para poder tener un mejor contexto de por qué se obtuvo ese resultado, yo podría, por ejemplo, aquí hacer o traer el análisis del indicador a través de las causas, efectos y soluciones. Y esto es de manera dinámica. Vean que aquí me está mostrando direccionamiento estratégico y planeación, ¿sí? Pero si yo vuelvo y ahora le digo información y comunicación y abro mi dashboard, pues efectivamente lo que me va a mostrar, acá hay un mal enlace, ¿cierto? Ah, bueno, ya es talento humano, pues me muestra la información efectivamente de talento humano. ¿De acuerdo? Noten entonces cómo, además de esto, si yo me quiero devolver a mi principal, le doy clic atrás y yo tengo todo un enlazamiento como si fuera efectivamente una navegación estructurada donde, donde el usuario final no tiene que estar preocupándose por dónde es que tengo que ingresar por planes dentro de reportes busque el reporte con el nombre tal, dentro del reporte tal busque la fecha. No, ya a él se le olvidaron esas preocupaciones porque tiene una navegación centralizada a través de su mapa de procesos, ¿cierto? Dentro de ese mapa de procesos, navegando en el proceso que corresponde y aquí teniendo la información detallada de lo que para él efectivamente es importante, como el desarrollo de las actividades, ¿sí? Probablemente alguien, ¿sí? Que ha trabajado en un módulo que se llama analítico, puede decir, ah, ok, eso se está pareciendo al módulo analítico, ¿sí? Y es precisamente la posibilidad de, a partir de unos datos cuantitativos que tenemos en esta parte, lograr, con simplemente aquí colocar una fecha, determinar o extraer el detalle precisamente de esos elementos, ¿sí? Este 22 tiene un detalle a partir de esta tabla, que es una tabla muy sencilla, ¿cierto? Pero que en últimas es que un reporte personalizado. ¿Y cómo sabemos que efectivamente es? Porque detrás de este reporte personalizado, ¿qué hay? Pues una serie de atributos personalizados y de unos filtros específicos que se están aplicando precisamente para lograr esa interacción. Bien, entonces, sabiendo qué es lo que podemos lograr, pues vamos a analizar, ¿cierto? Acá avanzando, pues, ¿y eso cómo lo podemos efectivamente hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que yo debo aplicar para poder efectivamente llegar a ese tipo de resultados? ¿De acuerdo?
Nuevamente, me estoy parando en el entendido de que para una presentación generar resultados como el total de tareas, el de tareas finalizadas, el de tareas vencidas, sacar este detalle de acá, son funcionalidades que no vienen de manera directa, ¿cierto? Dentro del módulo de presentaciones, pero que a través de una serie de elementos que les vamos a enseñar, que les vamos a colocar a su disposición dentro de una caja de herramientas, vamos a poder llegar a un resultado muy parecido a lo que estamos acá, o por qué no, generar datos aún más específicos dependiendo de las necesidades que tengamos como entidad. Bien, entonces, para que cambiemos un poco la temática, no se nos vuelva esto tan monótono, por acá nos acompaña Javier, nuestro líder de talento humano, pero que además es un comunicador excepcional y nos va a traer una dinámica, ¿cierto? Una reflexión, nos va a hablar acerca de algunos temas que para nosotros pueden ser interesantes y una vez concluya esa dinámica, vamos a retomar en cómo ejecutamos, cómo plasmamos, cómo llevamos a cabo la generación de un dashboard con esos elementos tan especiales que acabamos de ver. Entonces, Javier, muchas gracias por Bueno, participar y micrófono suyo. no, Joan Sebastián, súper aquí concentrado también y con ganas de convertirme en administrador funcional. Creo que es una experiencia chévere de desarrollar esta posibilidad de mostrar, de coordinar un equipo de trabajo y bueno, voy a arrancar mostrándoles esto que es el planeta, ¿cierto? Es el mundo y que en este momento somos más de 8.000 millones de personas. Sin embargo, a veces se nos olvida que también están los animalitos, ¿no? Entonces, hoy yo voy a hablar de animales. Voy a compartirles una presentación. No sé aquí cómo hacerlo. A ver, modo de moderador. Javi, al lado del botón de salir hay un botón que dice compartir Sí, comparte. y ahí en compartir le dice pantalla, le da clic y ahí ya se debe ver toda la pantalla. Ah, pantalla, listo. Y esta, ¿cierto? Correcto. Sí, señor. Ya ven, ¿sí? Bueno, Vale. listo. ¿Están viendo la pantalla famosa de los Terian? ¿Cierto? Sí, señor, la estamos Sí, la viendo. están viendo, ¿cierto? Listo, bueno, este es como el tema de moda y es que unos muchachos y una generación nueva ha decidido tomar la idea de parecerse a un animal. Eh, ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues que realmente nos vamos a buscar en la historia y resulta que esto se llama zoantropomorfia. Es la humanidad queriendo simular ser ese animal y bueno, los muchachos van por ahí buscando su idea, su estructura. Una idea mental que es adquirir las características de ese animalito. Entonces, en la historia, pues está en el Kung Fu, asumir estas posiciones animales, porque aquí vamos a encontrar unas características que con esa disciplina, que recuerdo que Sebastián en el comienzo de la exposición nos decía, bueno, tengamos la disciplina. Es como adquirir ese hábito, esa capacidad de desarrollar un potencial y los animales, nuestra herencia animal para los que creen
hay una discusión permanente sobre si somos creados o si somos evolutivos, pero vamos a ver que los animales todos tienen un aporte interesante y que no somos solo 8.000 millones de personas, sino que somos millones y millones de animales desarrollando evolutivamente además unas capacidades, y aquí vemos el escarabajo, que nos han dado a los seres humanos la habilidad de ponernos en imitación, en analogía. Entonces el Volkswagen, el carrito del Volkswagen que vemos todavía en las calles, los viejitos y los nuevos, porque gustó mucho el modelo, entonces aquí como imitación de un animal. Este objeto se llama fúrcula. Yo lo tengo acá en mis manos y es el huesito apostador. Entonces, este huesito apostador, pues, ¿qué? Es parte de esa convivencia que tenemos con los animales, además porque con ellos, aparte de que los consumimos como carne, pues también los hemos domesticado. Esta es la fúrcula. En el calendario 2026 de Pensemos tenemos acá al colibrí con sus alas iridiscentes, que son como esas características que uno quisiera tener en las presentaciones. Ahí hablaba Joan Sebastián de las presentaciones, entonces queremos tener presentaciones bonitas. Los animales han logrado desarrollar esta posibilidad de mostrarnos una potencia en cuanto a dar un mensaje, y en este caso es con las alas, pero en el caso del colibrí, además desarrolla evolutivamente la capacidad de esa lengua que tiene huesos, que tiene estructuras cartilaginosas, que es su lengua. Y no solamente desarrolla esa lengua para buscar el néctar, sino que además tiene que buscar dónde esconderla, porque es muy larga. Entonces, hay una complejidad aquí que es muy interesante, que es muy importante y que creo que es lo que estamos buscando hoy con esta complejidad que nos da la suite, es desarrollar unas presentaciones, permitir que tengamos indicadores, planes, dashboard, y eso ¿dónde lo vamos a meter? Entonces está esa complejidad. Y aquí el colibrí se inventa la manera de meter la lengua ahí atrás del cerebro. Es increíble. Bueno, voy a pasar a un momento de concurso porque yo creo que esta imagen ahí dentro de las religiones que procuran llevarnos a la idea del paraíso, pero creo que también todas las culturas han procurado inventar su manera de explicar la creación. Entonces, vaya, Adán, póngale nombre a los animales. Vaya allá en cualquier cultura indígena o ancestral, creo que está lo mismo, porque los seres humanos, pues lo que somos es el uso del lenguaje, tenemos esa capacidad y eso es lo que nos hace llamar Homo sapiens. Y ahora entonces quiero que ahí vayamos poniendo las siguientes palabras que van a salir, están en desorden. Entonces es un concurso. Vamos a buscarle el nombre a los animales. Entonces va a ir saliendo ahí, ustedes van a ir poniendo, Erika estará pendiente, bueno, ahí están pendientes todos. Vamos a poner el nombre está en desorden, ustedes lo van a poner en orden. Luego vamos a verificar si es correcto. Listo, Javi. Adelante. Yo veré. Bueno, ya está Vea, ahí esta Eliana, palabra. pantera, Norma, pantera. Muy Bueno, bien. muy pilos todos porque listo, vamos a ver si es cierto. Sí, señores, la pantera, fabulosa pantera. Imagínense con ese color de ojos. Y vamos. ¿Está más difícil esta o qué? Súper fácil. Eso. Heidi Vanessa, muy bien. Bueno, vamos a ver si es correcto. Exactamente el jabalí. Listo, y fuímonos con esta. Este es un animal de América muy interesante, pues además en vía de extinción. Lo triste es eso, ¿no? Están en vía de extinción la mayoría.
¿Cómo van, Erika? Ah, tapir, Luis Álvarez. Listo, el tapir es un animal amazónico, ese animal tan bonito que dicen que está asociado con el caballo, pero que extrañamente está en América. Entonces, increíble, pero aquí lo tenemos todavía en vía de extinción. Vamos, este es por aquí de todas estas montañas cercanas. Lo persiguen mucho por su carne. A Eliana, Armadillo, John El Anderson. armadillo, exactamente. Muy pilos, bien, bien, bien. Jorge Y aquí Mois. tenemos el armadillo. Esto que es un animal eh, con esta estructura que parecía que se fuera para la guerra, ¿no? Es una estructura como si saliera con una caparazón súper poderosa. Y vamos a ver entonces acá ahora de otra línea. A ver, ¿cómo vamos? Mayra Fernanda Vaquero. Ah, no, mentira, mentira, no, no, no. Leí la que no era, fue la última. Javier Sanavia, Turpial. El turpial, exactamente. Bueno, en vía de extinción también, yo he tenido el privilegio de tenerlos al frente silbando, he estado en el campo en varias ocasiones y bueno, es un silbo muy especial, pero está en vía de extinción, Muéstranos especialmente la por la foto porque tala. yo no lo conozco. Ah, bueno, es un pájaro amarillo negro y está en el calendario, pensemos, para que lo busque ahí. Ah, bueno, si no tienen los calendarios, pensemos. Ah, sí, acá yo lo tengo. Listo, bueno, aquí está el turpial y este de dos palabras. Ah, Este eso de está dos fácil. palabras, también creo que la vida es la que está en extinción. Ballena azul. Sí, Escribió cómo no, la primero ballena azul, bueno, Norma Street Vargas. y aquí la tenemos. Bueno, vamos a ver entonces por acá. A ver. Lagarto, Diana Fernanda Triviño. Vamos a ver si era correcto, si era correcto. Y Bien. vamos con esta demasiado importante para la historia de la vida humana. Abeja. Muy bien. Eso, Jorge todos muy, Mois. muy abejitas. Vea, este es otro producto que ustedes me están viendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. También. Bueno, entonces acá tenemos este producto que es una miel que seguramente algunos de ustedes recibieron en casa, pero que la abeja, además de traernos estos productos, que es la miel, el polen, el propóleo, tan importantes, pues de ella depende la polinización de todo lo que nos comemos. Bueno, otros insectos, los polinizadores. Entonces, como para que nos quede, también les muestro ahora el gusanito. Acá está el gusanito, ¿cierto? Que nos quede el gusanito en la cabeza, que no se nos olvide que la vida es integral, que los ciclistas colombianos fuimos a Europa y por allá nos denominaron escarabajos porque adoptamos como esa posición en la bicicleta y que hoy estamos aquí como defendiendo la vida, que en todas esas actividades que ustedes realizan diariamente recuerden que tenemos una misión también por la vida. Cuando hagan sus presentaciones, háganlo con cariño. Ese es el cariño que también le ponemos desde Pensemos. Por eso hacemos estos calendarios y bueno, que a ese huesito apostador que tenemos acá le apostemos a lo bien, a hacer las cosas con gusto, con cariño, y entonces sigamos aprendiendo. Aquí está la abejita. Y finalmente entonces con esta, vamos a despedirnos con esta. No me acuerdo si tengo otra, pero creo que con esta era que me quería despedir. A ver. Hormiga. Escriba acá de primeras. Mayra Fernanda Vaquero. Así es.
Y es la hormiga y esta que a veces allá en nuestros cultivos nos daña los cultivos porque que la hormiga riera se lleva las hojas para hacer el hongo allá en el fondo de la cama, pues ellas también cumplen una función. Ah, bueno, no, faltaba otra, entonces vamos con esta. A ver, la última. Cigarra, Jorge Mauricio, muy bien. Y esta se la quería mostrar porque cuando yo era niño acá en Bucaramanga era ensordecedor el sonido de las cigarras. Este es un insecto que extrae la savia de los árboles y acá en Bucaramanga había muchos gallineros, los parques eran parques de gallineros. Eso ya no sucede. O sea, de vez en cuando escucha uno una cigarrita, pero creo que nos estamos olvidando de parte de la presentación, de parte de la apuesta y de la propuesta de la vida. Entonces, bueno, ánimo a todos en sus organizaciones, que sigan adelante, que hagamos las cosas todos los días mejor. Y nos vemos el jueves. El jueves vamos a hablar de otro asunto, pero bueno, muchas gracias a Gracias, todos Javi. por participar y por acertarle ahí a los animalitos. Súper, listo, bueno, muchas gracias y creo que ahorita entra la parte más importante y es el detrás de todo eso que nos mostró Sebastián. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? ¿Cierto, Sebas? Entonces, aquí te doy la palabra para que ahora sí vayamos al, al backstage, al detrás, para ver cómo logramos esas presentaciones. Listo, sí. Regáleme entonces acá un segundo. Vamos a abrir de nuevo por acá que el sitio se me cerró. Y vamos a empezar. Bien. Entonces, primero, para que las presentaciones nos queden organizadas, y creo que hacíamos, o el ejercicio nos llevaba precisamente a la analogía que está, el ejercicio que estaba haciendo Javier, y es cómo organizamos de una manera muy sencilla algo que para todos tenga sentido, para todos, ¿cierto? No solamente para nosotros como funcionales, sino para todos, ¿de acuerdo? Cuando veíamos esas palabras en desorden, esas letras en desorden, probablemente no todos le encontraban sentido, pero cuando ya se armaba la palabra correcta, pues todos entendíamos de qué se trataba. Y eso mismo es lo que pasa con las presentaciones. Y con las presentaciones también, pues pasa algo muy importante y es que para que eso se vea lindo, organizado, que a la gente le guste verlo, pues yo también tengo que esforzarme por buscar esos elementos visuales eh, que así nos llamen. Pero en muchas ocasiones, mostrar ese elemento visual dentro de una presentación se nos vuelve muy complejo, como ya lo estábamos mencionando al inicio de la sesión, ¿cierto? Y vamos a hacerlo en cómo se haría normalmente y cuál es ese truco que hoy les tenemos precisamente para dar ese salto a, vea que sí lo podemos lograr de una manera muy específica. ¿Listo? Entonces, vean, voy a entrar al módulo de presentaciones, a presentaciones, y voy a crear una presentación cualquiera, ¿cierto? Y si nosotros fuéramos a hacer el ejercicio de colocar una imagen de fondo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que venir aquí al iconito de la imagen, ¿cierto? Aquí en la imagen decirle seleccionar y aquí buscar la imagen que nosotros necesitemos, que además de todo tiene que estar en un archivo o en una extensión JPG, porque si no, no nos funciona, ¿cierto? Seleccionarla y le decimos abrir. Pero ¿qué sucede? Pues que esta imagen ya nos quedó de fondo, pero ¿qué sucede? Que es que venga, a mí no me gusta que se me vea tan a la izquierda. No, venga, que es que a mí no se me gusta que se me vea tan abajo. Venga, resulta que es que este pedacito que yo tengo acá en la parte inferior me gustaría que más bien se viera aquí en la parte superior derecha. Que venga, me gustaría que además de todo apareciera el logo de mi entidad, ¿sí? Y todos los que hemos trabajado con presentaciones
sabemos que la imagen, cuando yo la inserto por un fondo, básicamente no la puedo mover. ¿Que la quiero más a la derecha? Pues vaya y edite la imagen y esa imagen colóquela un poco más a la derecha. ¿Qué es que quiero que me aparezca el logo? Pues vaya, coloque el logo dentro de su imagen y la volvemos a cargar. Y eso ahí se vuelve un poco eh, a prueba y error de si la quiero en esta posición, si un poquitico más abajo, un poquitico más arriba, un poquitico más a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y ahí se nos vuelve precisamente esa complicación en algo que decimos, no, pues pasemos a algo realmente algo que sea mucho más fácil, entonces puramente no utilizamos estos fondos, sino que utilizamos nuestros cuadritos y le vamos dando como cierta estructura, pero no nos queda lo bonita que nosotros queríamos que nos quedara, ¿cierto? ¿Cómo podemos solucionar eso? Por lo menos actualmente. Recuerden, como les comentaba al inicio, nosotros estamos evolucionando. Si ustedes lo han analizado, cada mes nosotros generamos una evolución sobre la herramienta. Y al tener un- una diversidad de clientes, ¿cierto? Cada uno con sus propias necesidades, pues necesariamente tenemos que entrar a priorizar algunos elementos, ¿cierto? Y pues como cualquier entidad, pues tenemos una capacidad limitada. Entonces, obviamente, nosotros apuntamos a que esto cada vez se vuelva más sencillo. Pero si bien en este momento no lo podemos hacer de esa manera directa, sí tenemos una forma de poder solventar eso y eso es lo que queremos precisamente mostrarles hoy el día de hoy. Si nosotros nos quedáramos en el nivel básico, pues es la imagen y listo. Pero vamos a dar ese pasito de y cómo podemos entonces generar esos nuevos elementos. Bueno, hay algo que probablemente no muchos de ustedes conozcan o que si lo conocen probablemente no le hayan dado mayor utilidad. Resulta que a nivel del módulo de, voy a abrir una pestaña por aquí en paralelo, resulta que dentro del módulo administrador y dentro del apartado de datos básicos, yo tengo una opción que se llama definiciones. Resulta que las definiciones en un principio pues las utilizábamos de pronto para colocar los valores organizacionales, o de pronto para colocar algún dato como la misión o la visión, ¿cierto? Pero que en últimas eran datos generalmente muy estáticos o que realmente no se utilizaban mucho porque no se les podía dar ningún tipo de diseño. Pues resulta que estas definiciones tienen un poder oculto y ese poder oculto es que las definiciones admiten código HTML. Para los que no lo conocen, el código HTML es el código con el que se basan gran parte de las páginas que nosotros encontramos en la web, o por lo menos la parte visual, ¿sí? Al recibir código HTML o al aceptar código HTML, pues esto se nos abre en un abanico de posibilidades porque las definiciones yo las puedo insertar dentro de una presentación, ¿sí? Y entonces resulta que voy a crear acá una nueva definición y le voy a colocar aquí logo bootcamp, ¿sí? Como un nombre. Acá en la definición, precisamente es donde yo puedo colocar ese código HTML. Ese código nosotros se los vamos a dejar en la caja de herramientas. Acá yo lo tengo. Ya les van a colocar el link para que ustedes puedan descargar todos esos elementos que vamos a estar trabajando. Y acá yo tengo un archivito que me dice que es una definición para imágenes, ¿sí? Un código supremamente simple, ¿sí? Y acá tengo dentro de las comillas un texto que me dice ponga acá la ruta de la imagen, ¿sí? La imagen que yo necesito. Es decir, me debo centrar simplemente en colocar esa ruta, que ya también vamos a ver cómo la podemos sacar, plasmarla dentro de esas comillas y ya vamos a ver cómo ese pequeño paso
nos da una diversidad de opciones dentro de las presentaciones. Bien, entonces, ¿cómo puedo sacar esa ruta? Porque tiene que ser una ruta específica que el sistema reconozca, ¿sí? Existen varios métodos, ¿sí? Para poderlo hacer. Yo les voy a enseñar uno de ellos, ¿cierto? Como les digo, es simplemente una de las opciones, una de las que a mí me parece de pronto más sencilla. Voy a entrar al módulo de planes, planificación y planes. Voy a buscar cualquier plan. No me importa cualquier plan. ¿Sí? No me importa el plan porque puede ser cualquiera. Recuerden, esto lo estoy haciendo desde un ámbito de un administrador funcional. ¿Ok? Es decir, con permiso sobre sobre la información de la herramienta. Dentro de cualquier plan, no me importa el que sea, voy a buscar este apartado que se llama comentarios. Aquí lo que me interesa realmente no es esta pantalla, aquí lo que me interesa es esto de los archivos adjuntos. En archivos adjuntos, le voy a decir adjuntar archivos. Y en adjuntar archivos voy a buscar la imagen que yo quiero. En este caso voy a buscar esta, que se llama Bootcamp 1. Y noten, está en PNG, ni siquiera en JPG. Le digo abrir, ¿sí? Y ahora, ¿qué debo hacer? La descargo. Yo la subo al sistema para que él me genere una ruta interna dentro del servidor de la suite, que es esa ruta interna dentro de mi servidor el que me va a servir para poderla enlazar a mi definición. ¿Y en dónde está? Pues resulta que él ya me la descargó. Vean, acá yo la tengo descargada, aquí ya me aparece. Yo la subí y la descargué. Y luego de que la subí y la descargué, ¿sí? En mi navegador voy a apretar Control J. Yo estoy navegando con Chrome. Control J, ¿sí? Y acá tengo ese elemento que se descarga. Clic derecho, copiar dirección de enlace. Esta opción que dice copiar dirección de enlace es la ruta que se generó dentro del propio sistema donde se guardó ese elemento. ¿Qué sucede? Si yo vengo y reemplazo ese nuevo elemento acá, él me generó esta ruta, capacitaciones.pensemos.cloud, y acá me generó un código, ¿cierto? Ese es un código único para cada elemento que yo suba dentro del sistema. ¿De acuerdo? Le digo guardar. Ya, generé mi definición, coloqué mi código HTML, subí mi imagen. De mi imagen extraje esa ruta, ¿sí? Esa URL que es la que me enlaza la información. ¿Qué debo hacer ahora? En mi presentación le voy a decir insertar y voy a insertar una definición, ¿cierto? La busco por el nombre o le digo simplemente buscar y aquí me aparece logo bootcamp, ¿sí? Que es el que yo acabo de crear. Le coloqué un nombre, ¿cierto? Lo selecciono, tiene asociada esta imagen, le digo agregar y cerrar y noten cómo ahora yo ya tengo una imagen que puedo agrandar, que puedo cerrar, ¿sí? Que puedo mover para donde yo quiera. ¿Ok? Entonces voy a colocarla acá en el centro. Ay, pero es que yo necesito otra imagen. Ah, pues si ya tengo mi otra definición, tengo otra definición creada. Definición. Voy a buscar otra que también se llame logo. Y vean que acá tengo otra que se llama logo. Pensemos que para crearla utilicé exactamente el mismo procedimiento. Y noten cómo ahora en una misma presentación yo puedo tener dos imágenes. Y además de todo, las imágenes yo las puedo superponer o sobreponer. Ya no estoy limitado, ¿sí? Ahora yo ya puedo colocar estos elementos en la posición que yo necesite. No estoy limitado a que era una imagen por ahí hasta necesita modificar un pequeño espacio de la imagen, tenía que cambiarla toda. No. Y si quiero puedo insertar otra definición adicional. Y voy a buscar por acá otra que sea la de estas bolitas. Y vean cómo
a través de estos elementos, de estas definiciones para nuestras imágenes, pudimos insertar básicamente los primeros elementos visuales que estábamos utilizando precisamente dentro de nuestra presentación principal, ¿sí? Vean, si yo me paro o si nuevamente voy a la presentación de base que estábamos utilizando, no la del proceso, sino a la siguiente, ¿qué son estas gráficas? Una definición. ¿Qué son estas gráficas? Una definición. ¿Qué es este logo? Una definición. ¿Y qué es este elemento que tenemos aquí en la parte superior que es como nuestro marco del título? Una definición. ¿Sí? Haberlo hecho de manera independiente en una gráfica consolidada y que además de todo me diera el tamaño exacto que necesitamos, con seguridad nos hubiera tomado muchísimo más trabajo, muchísimo más tiempo. ¿Sí? Entonces, con el tema de las imágenes y las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a utilizar esta que es el marco, el fondo. Vean, lo expando. Me está quedando por encima de Pensemos. Lo puedo enviar al fondo y vean cómo ya Pensemos me queda por encima, ¿sí? Por el logo negro. Pero lo puedo utilizar. Y aquí ya con mi fondo, ¿sí? Podría ya empezar a colocar otro tipo de elementos. Por ejemplo, una etiqueta y coloco acá dirección y liderazgo. Esto sí, pues es lo normal que tenemos. Ventajas que tenemos acá, pues que los podemos sobreponer. Acá le voy a colocar, por ejemplo, que sea un tamaño de 20 y acá que sea en color blanco y que esté centrado y que además de todo sea en negrilla. ¿Sí? Noten cómo con simples definiciones, con un código muy sencillo, yo ya le di una vida y un dinamismo a todas las imágenes que yo puedo colocar dentro de mis presentaciones que antes o con el método que normalmente conocemos, que es el del fondo, pues se encuentra altamente limitado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer por aquí un paneo. Cuéntenme o levántenme la manito, ¿sí? Por acá levántenme la manito con una reacción. ¿Quiénes no conocían esta funcionalidad? ¿Quiénes no la conocían? ¿Quiénes ni siquiera la habían oído nombrar? Wow. ¿Sí? Efectivamente, aquí ya cinco, cuatro, varias personas, ¿cierto? Muchas, sí. Sí. Entonces, como les prometía, algo nuevo vamos a aprender y aquí ya de una vez lo estamos teniendo. ¿Sí? Primer ejercicio y ya algo nuevo aprendimos. Como les comentábamos, les vamos a colocar la caja de herramientas específicamente para que ustedes lo puedan desarrollar, para que puedan hacer esto. Dentro del chat también igual nos acabaron de colocar dentro del chat la URL, el código HTML específico para que ustedes puedan utilizarlo dentro de las definiciones, así como la carpeta que vamos a utilizar en los demás elementos de la capacitación o del bootcamp, pues como tal. ¿Listo? Entonces, quería empezar con esto porque yo lo sufro, ¿sí? O lo sufría de ¿y cómo puedo entonces crear varias imágenes? Pero es que yo necesito que el logo me aparezca y no necesito que me aparezca al lado izquierdo, necesito que me aparezca aquí al lado derecho y que necesito que me aparezca arribita o abajito. Y cambiar todas esas imágenes se convertía en un dolor, ¿cierto? En una complicación real que estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido y aquí ya tenemos una opción que no voy a decir que es la más sencilla, ¿cierto? Pero la idea precisamente de este bootcamp no era mostrarle las funcionalidades básicas, sino cómo resolvemos nosotros también desde consultoría estas necesidades. Como les digo, siempre con el fin de encontrar una alternativa, pero que
no quiere decir que nosotros desde el propio equipo de desarrollo y de producto no estemos analizando cómo vamos a hacer precisamente para evolucionar esto. Pero mientras llega ese momento, enseñarles, mostrarles que las alternativas existen, ¿cierto? Y que a veces es simplemente eh, aprender a utilizarlas, ¿cierto? Que alguien nos enseñe cómo las utilizamos, porque hay elementos que eh, pues nacen como desde la experiencia y bueno, desde nuestro manejo diario. Bien, entonces, esto es lo primero. Aquí vamos a empezar a construir precisamente, como les digo, pues nuestra presentación, pero a partir de estos elementos que vamos a ir aprendiendo. Lo siguiente, que seguramente si ya muchos de ustedes conocen, probablemente aquí no vamos a encontrar nada muy nuevo, ¿cierto? Pero que es indispensable para organizar la información y ya lo he dicho en repetidas ocasiones durante la sesión, y es el tema de los atributos personalizados, ¿sí? Vamos a organizar o vamos a partir de lo siguiente. Dentro de mi módulo de planes, ¿cierto? Yo tengo unos planes que tienen como palabra clave 2025, que es la vigencia, ¿sí? Quiero que noten acá lo siguiente. Yo tengo un plan que se llama fortalecer la estrategia de divulgación y promoción institucional, fortalecer la operación y articulación, mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, asegurar la eficiencia y transparencia, etcétera. ¿Sí? Yo puedo determinar de manera directa este plan es del proceso X o del proceso Y o del proceso Z. La respuesta seguramente es no, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos, pues no, probablemente en mejorar o fortalecer la operación y articulación de los procesos institucionales, probablemente ahí tengamos un tema de control interno, tengamos un proceso de planeación estratégica, tengamos también un proceso de comunicaciones, probablemente también tengamos de seguimiento, ¿cierto? Entonces no solamente es un proceso que está involucrado dentro de ese plan, como para decir, pues que yo voy a sacar una estadística diciendo que de este plan, dígame cuántas son las actividades ejecutadas y las actividades programadas, ¿cierto? Y lo mismo puedo hacer con esto. Y llevémoslo a un plano un poco más directo. En el programa de transparencia y ética pública, es un solo plan, ¿cierto? Normalmente, la parte del contenido programático, también parte del contenido transversal, es un solo plan, ¿sí? Pero dentro de ese plan, realmente, ¿cuántos procesos pueden estar interactuando? ¿Cierto? Muchos. No solamente planeación, no solamente comunicaciones, está servicio al ciudadano, está toda la parte seguramente misional, talento humano. Entonces, en un solo plan tengo muchísimas personas que están participando. Pero ya vimos que a mí como proceso me interesa saber lo mío, no me interesa saber lo de los demás en un principio, ¿cierto? Yo necesito responder por lo mío. Y entonces, acá es donde los atributos personalizados nos van a empezar a ayudar precisamente a organizar esa información, a hacer una alineación de esos elementos o de esas actividades con respecto precisamente a la información que nosotros necesitamos, ¿cierto? Normalmente, cuando trabajamos dentro del módulo de planes, ¿sí? Yo me voy a encontrar con tres posibles atributos o con tres posibles agrupaciones de atributos. O atributos para planes, o atributos para categorías, o atributos para tareas, ¿sí? En la práctica, en la práctica, normalmente utilizamos los atributos de las tareas.
¿Por qué? Porque la mínima expresión en la que yo estoy haciendo seguimiento a nivel de mi módulo son precisamente las tareas, ya sean tareas con avances parciales o ya sean tareas normales, pero normalmente son tareas, ¿sí? Entonces, precisamente para hacer esa alineación de la información, para decir, esta tarea es del proceso X, del proceso Y, del proceso Z, pues yo necesito a cada tarea generarle esa alineación. ¿Y esa alineación cómo la hago? Pues con los atributos personalizados, porque mi formulario de base de una tarea, pues no me va a preguntar ni a qué dimensión está asociado, ni a qué política, ni qué plan del decreto 612, ni qué componente del programa de transparencia y ética pública, ¿cierto? Él no me va a preguntar nada de eso, soy yo el que se lo tengo que definir. Y eso que yo le defino, esos atributos que yo le defino, después se van a convertir precisamente en el insumo para que yo pueda o encontrar una información muy detallada a través de las búsquedas o a través de la generación de los reportes, ¿sí? Entonces, normalmente en el módulo de planes voy a trabajar en atributos de tareas, pero recuerden, estos atributos yo los tengo en cualquier módulo. Lo tengo en riesgos, lo tengo en mejoras, lo tengo en documentos, lo tengo en complementarios del MIPG para los autodiagnósticos, lo tengo en portafolio de proyectos, lo tengo en el BSS. Básicamente los atributos personalizados lo tengo en todos los módulos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé trabajar atributos personalizados o sé cómo se crean, sé la estructura, sé la lógica, con seguridad lo voy a poder hacer en cualquiera de los módulos, ¿sí? Y aquí un recorderis muy simplificado, ¿cierto? Porque no es el objetivo de la sesión específicamente aprender a hacer atributos personalizados a detalle. Quiero que siempre tengan en cuenta, yo tengo unos atributos que ya se encuentran creados, que son dimensión política y proceso responsable, que estos son los que utilicé precisamente para nuestro ejercicio, pero yo puedo crear cualquier cantidad, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear otro atributo a nivel de tareas. Recuerden que los atributos están divididos por tipologías. Y para una tarea yo tengo estas 4, 6, 8, 10 posibles tipologías de atributos. Hay atributos que son utilizados más que otros, ¿cierto? Por ejemplo, muy utilizados, atributo tipo lista, atributo tipo caja de texto, atributo selector de concepto, ¿sí? Esos son de los atributos que yo más utilizo dentro de mi módulo de planes. En general, son los atributos que más utilizo a nivel de la herramienta. ¿De acuerdo? No es que quiere decir que los otros no se utilizan para unos casos mucho más específicos. Y acá, para el tema de los atributos, para poder yo saber de una manera un poco más sencilla qué atributo es el que yo debo utilizar, porque cada atributo sirve o tiene un fin, si no, no estarían ahí pues todos esos, sino que habría un solo atributo. A mí me gusta clasificar los atributos en dos grupos. En un primer grupo que es atributos que tienen información estandarizada y otro gran grupo que es información no estandarizada o información semiestandarizada. ¿Y qué es eso? Pues información estandarizada es cuando yo tengo claramente definido cuál es la opción que el usuario puede elegir cuando está configurando, ¿sí? No se me puede salir de ahí. Si yo digo que se escribe con punto, es con punto y no con coma. Si es con mayúsculas, con mayúsculas. Si son dos palabras, ¿sí? Y él solamente puede elegir una de esas opciones o varias de esas, pero no puede escribir nada diferente. Cuando es ese tipo de información, ¿qué atributos utilizo? O selector de concepto, o tabla de conceptos funcionales, o lista. Uno de esos tres. En la mayoría de las ocasiones de los atributos más conocidos, más utilizados. Ahora, cuando es información no estandarizada, es decir, que yo quiero que usted me escriba como lo considere pertinente, ¿cierto? Que en mayúscula, que en minúscula, que con tilde, que sin tilde, que un comentario.
¿sí? Cuando yo le doy la libertad para que el usuario me escriba, es decir, información no estandarizada, yo utilizo o una caja de texto o un área de texto, ¿sí? Entonces noten que de todas las opciones, pues yo ya me estoy restringiendo a unos grupos mucho más pequeños, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a saber efectivamente si es un selector de concepto, una tabla de conceptos o una lista cuando es información estandarizada? ¿Sí? Pues si es una información que ya vive dentro del sistema, es decir, yo voy a hacer la relación con un indicador o con una mejora o con un riesgo o con un proceso o con un área o con un usuario o en sí, con cualquier elemento que yo cree dentro de la herramienta, pues utilizo un selector de concepto o una tabla de conceptos. ¿Por qué? Porque concepto es un elemento que yo creo dentro de la herramienta. ¿Cuándo utilizo selector de concepto? Cuando solamente es un elemento al que yo quiero llamar. ¿Cuándo utilizo tabla? Cuando es más de un elemento el que yo quiero llamar. Listo, así de sencillo. ¿Cuándo utilizo lista? Cuando necesito generar un listado de elementos que no se encuentran cargados directamente dentro del sistema. Por ejemplo, voy a generar un atributo personalizado que se llame alineación planes decreto 612. Esto no vive dentro de la herramienta en ninguna parte. Yo lo genero como una lista y en la parte inferior, en los valores de entrada, voy a colocar mis opciones, ¿cierto? Por ejemplo, plan de capacitación, ¿sí? Plan de previsión de vacantes. Cada una de las opciones la voy escribiendo y le voy dando enter. Plan de seguridad de la información y así sucesivamente con todos los elementos. Bien. Entonces ya estoy diciendo, usted no puede elegir de todos los elementos sino los que están aquí dentro de esta lista. Ah, que es que no está el elemento que necesito. Pues se tiene que actualizar la lista. Pero, ¿qué garantiza esto? Que la información es estandarizada. Y cuando la información es estandarizada, es mucho más sencilla buscarla dentro de los filtros que yo tengo dentro del sistema. ¿Sí? ¿Qué me resta por decirle? Pues que a nivel de la tarea este atributo sea editable. ¿Ok? Y de este modo yo puedo generar tantos atributos como yo necesite y cada una de esas opciones. De este modo, ¿qué es lo que tenemos? Se los voy a mostrar. Pues que a nivel, ¿cierto? Esto fue básicamente lo que se hizo para poder construir esto. A nivel de esos planes que teníamos, se construyeron unos atributos que están aquí, lo voy a buscar en planificación tareas. En la búsqueda avanzada tenemos un atributo que es dimensión, que es política, que es proceso responsable y ahora me aparece uno nuevo con alineación planes decreto 612. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo le digo, venga, tráigame todas las tareas cuyo proceso responsable es la gestión de recursos humanos y le digo buscar, pues noten cómo efectivamente él me logra traer 28 resultados. Cosa que hubiera sido supremamente difícil o casi que imposible de no ser porque yo asocié este elemento, este atributo personalizado a mis tareas y cuando estaba llenando mis tareas o cuando estaba generando mis tareas, llené esta información. ¿Sí? ¿Qué otro método te hubiera tenido que utilizar? Por ejemplo, haber creado un plan para cada proceso. Y eso en la práctica se vuelve mucho más complejo, mucho más difícil de entender la configuración de cómo lo tengo que crear, mientras que estos atributos me dan ese dinamismo. ¿Y qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el proceso y además de todo, cuál es la dimensión o cuáles son las tareas de una dimensión, ¿sí? Que tiene asociado este proceso en alineación con MIPG y entonces aquí ya me filtra todavía más y me dice que son estas dos, que el proceso responsable es gestión de recursos humanos y que la dimensión a la que le está apuntando es talento humano, ¿sí? No me importa el plan, lo que me importa saber es la tarea y dentro de la tarea, con estos atributos, puedo organizar mi información de tal manera que estos filtros yo los pueda tener a la mano para encontrar precisamente esos datos, ¿sí? Entonces,
Primero, identificar cuáles son esos campos muy específicos que yo voy a necesitar dentro de mi entidad. Segundo, identificar si ese campo es una información estandarizada o no estandarizada. Tercero, dependiendo de la información, elegir cuál es el mejor atributo que yo necesito para configurar. Cuarto, a cada elemento configurarle precisamente ese atributo, ¿sí? Para después poder extraer esa información. Como les digo, esto me aplica no solamente en planes. Vean, si yo me voy para indicadores, en variables y gestionar, me voy a encontrar que aquí también tengo unos atributos que se llama, por ejemplo, dimensión MIPG, ¿sí? Y si en dimensión PIPG yo, por ejemplo, le digo direccionamiento estratégico y planeación, me van a aparecer unos indicadores relacionados con esa dimensión, ¿sí? Si yo no hubiera generado este atributo, no tendría forma de clasificar estos datos dentro de la herramienta. Bien, entonces llevamos 2 puntos de toda esta construcción que esperamos lograr. Primero, ¿cómo insertamos estas imágenes de manera dinámica? Y segundo, ¿cómo clasificamos la información de tal manera que cuando yo aquí en el sistema llame un reporte, que puede ser este reporte, él sepa exactamente qué llamarme? ¿Por qué? Porque vean aquí los parámetros de búsqueda. ¿Qué tiene pegado? El proceso responsable. ¿Y ese proceso responsable cuál es? Pues dirección y liderazgo que se generó a través de un atributo personalizado, ¿sí? Si yo no hubiera generado ese atributo personalizado para organizar mi información, este reporte básicamente hubiera sido imposible de sacar, así como estos reportes de alineación de MIPG que estén asociados al proceso de dirección y liderazgo y a la dimensión correspondiente. Vean que acá si yo expando, tengo la dimensión y el proceso como filtrado de la información. ¿De acuerdo? Si no genero esos atributos, es muchísimo, pero muchísimo más complicado llegar a estos resultados. Bien, entonces ya tenemos dos de nuestras grandes partes para nuestra construcción de nuestro reporte. Vamos a hacer otra dinámica pequeñita para mirar a ver cómo nos fue con la atención, ¿cierto? Si han quedado estos elementos claros. En la siguiente sesión vamos a continuar con el desarrollo de saber ahora cómo sí vamos a sacar estos resultados cuantitativos, cómo generamos este tipo de reporte aquí dentro de la misma presentación, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Y entonces, por ahora, vamos a generar nuestra dinámica de finalización de nuestra sesión que va a tener un premio. Así que muy atentos y le doy la palabra ahí a Eric que nos va a dirigir Sí, la esta chica de los partecita. premios. La chica Bueno, gracias. de la plata. No. Gracias, Evitas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se han aprendido? ¿Sí? Si ha sido de valor este espacio, por favor regáleme una reacción. Realmente mi objetivo es cada vez buscar que estos escenarios sean más continuos e ir fortaleciendo esas capacidades. Entonces, ¿cuántos han jugado Kahoot? ¿Sí han jugado Kahoot? Ah, bueno. ¿Les gustan los premios? Listo, entonces para los premios vamos a jugar Kahoot. Aquí les estoy dejando en el chat una breve encuesta. Queremos leerles para saber cómo les pareció esta sesión. Recibir su retroalimentación. El jueves nos volvemos a ver. No se vayan a ir todavía, por favor. Nos quedan 10 minutos para que se puedan ganar el premio y nos puedan retroalimentar. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla para que puedan visualizarlo. ¿Allá están viendo? Sí, simplemente le doy empezar acá. Listo. Entonces, pueden acceder a www.kahoot.it y colocan este pin
o escanean el QR, por favor pongan, traten de poner, por ejemplo, me imagino que ese Mauricio, no sé si es de la ESA, Mauricio, esa, Erika, pensemos, porque si no, yo me voy a lo que sepa saber quién es el ganador, porque tantas Dianas, tantos Andrés. Exacto, entonces ahí se están uniendo de la URF, de ADASA, de Confenalco. Bueno, hay varios que están ahí entrando. De la Contraloría General de la República, por ahí están. De la Defensoría, de la Secretaría de Gobierno, de IPES, wow. A ver, vamos 25, 26, de la Fuerza Aérea, Jaime. Perfecto. Ah, ¿quién más está por ahí? A ver. Freddy de Villado, sí, la alcaldía de Villavicencio, Sonia Cuesta de IPES, Juan Camilo de Parques, Foscal, bueno, ahí anímense, vamos 36, 37, 39 personas de Sanitas. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Víctor de Hacienda, de Secretaría de Hacienda. Vamos 41. ¿Alguien más se anima o empezamos esto? La verdad está súper sencillo. Aquí va a ganar el dedo más rápido, eh, literalmente, porque creo que Sebas hizo esto para que todos ganaran, para que ganara el dedo más rápido. Marcelo se conectó. Vamos 43. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos así, Sebas. 43 participantes. Ah, bueno, ahí está FAC. Si no, escríbanme por el chat. Erika, un minutico, 5 segundos. No estoy leyendo, me ayudan ahí Ah, no, ahí están entrando otro poquito. Ah, bueno. Si alguien dice, denme en un momentito, Dora de la agencia. Bueno, lleguemos al 50% de nuestra audiencia, sería un hit. Si no, no pasa nada. ¿Quién más? Jaime de FAC, ahí está. Listo. Nos vamos Sí, entonces. de una, empecemos. Empecemos. A ver. Listo, Calisto. Bueno. Bootcamp. Arranquemos en 3, 2, 1. Súper atentos. A ver, acá simplemente le doy siguiente, ¿cierto? Ahora sí vamos con las preguntas. Si necesitas utilizar varias imágenes para presentaciones, ¿qué opción utilizarías? Fondo de presentación, definición con HTML, atributos personalizados, indicadores con SQL. 44 respuestas. A ver. Están dos respuestas, ahí están. Oh, buen maestro, Cevitas. Muy bien. Definición con HTML. Muy bien. Siguiente. Ah, bueno, vamos a ver acá cómo van. Samir. Me imagino que esto será MRE, Ministerio de Relaciones Exteriores. A ver si. Bueno, Samir, vas en el podio. Sigue Mauricio y Daniel Tovar de la URF. Uy, esto está súper reñido, 950. A ver, sigamos. ¿Verdadero o falso? ¿Es posible insertar reportes dentro de las presentaciones sin necesidad de cambiar de página? A ver, Rapidito, chicos. mira, se llenado. Oh, muy bien. Sí, ven, yo les dije que era el dedo más rápido. Y vamos a ver ese podium. Uy, subió Daniel Tovar. Uy, Dani. Samir, sigues ahí. Y Mayra. Muy bien. Sigue Santiago en posición número 4 del Foscal. Esta es la última. Los dashboard tienen la capacidad de guardar la fecha con la fecha de corte al momento de abrirse. ¿Verdadero o falso? A ver, verdadero o falso.
5, 4, 3, 2. Verdadero, muy bien. Entonces, vamos a ver ese podio. Tercer lugar, Diana M. Bueno, acá me toca un reto grande a mí. Eliana de Defensoría y nuestro ganador es Samir. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Samir, si estás ahí. Mm, gracias por tu participación. Eh, Simplemente quiero decirles que por favor no se vayan a olvidar de darnos la retroalimentación que les enviamos aquí en el chat. Es muy importante. Y bueno, Sebas, darte las gracias por este espacio. Creo que toda la base instalada lo agradece porque creo que se van con algo nuevo, con tips nuevos para los reportes. Y si hoy estuvo bueno, el jueves va a estar el doble, ¿cierto? Entonces, nos vemos el jueves a las 10 de la mañana. Vamos a grabar esta sesión nuevamente igual y la vamos a compartir. Así Recuerden que que las personas que se quieran inscribir para el reto que vamos a tener de mostrar los tableros al final de la siguiente sesión, está todavía abiertas las inscripciones. Llevábamos 3, 4 personas, entonces si alguien más quiere participar, súper bienvenido así es, en sí, el sí, sí. formulario. Entonces, Perfecto, pues sí. nada, nos despedimos. Súper que se... Muchísimas gracias a todos, a Bueno, Saltieri, feliz a almuerzo. Sebas, a Javier, y nos vemos el Sí, jueves. que estén bien. Nos vemos el jueves. Chao, Adiós. chao. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Bueno, con gusto.